habrá gran gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia. Estas palabras nos van a hacer reflexionar en esta mañana acerca de los que se dedican profesionalmente a salvar a los pecadores, a quitar de las garras del demonio a muchas almas para que se vayan al cielo. El día de hoy, en esta mañana, por ser también el mes del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a predicar acerca de la necesidad y excelencia de la vida sacerdotal, del sacerdocio. Necesitamos sacerdotes. Y dice San Alfonso, por tres grandes motivos necesitamos sacerdotes. Primero, porque haya sacrificio de la misa. Segundo, para que se nos perdonen los pecados. Tercero, para que los enfermos de gravedad vayan con los auxilios espirituales al cielo. Esos son los motivos principales por los que debe de haber sacerdote. Necesitamos sacerdote primero para el santo sacrificio de la misa. Siempre todas las culturas en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre habían tenido unos hombres seleccionados para hacer sacrificios. En otras culturas, para los dioses falsos y paganos, los ídolos. Pero incluso en el pueblo escogido, estaba ahí Aarón con toda la tribu de Leví que ofrecían sacrificios de machos y cabríos y de tórtolas y abejitas para Dios, para calmar la ira de Dios justiciero, como una figura de el único y verdadero sacerdocio, que es el instituido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario, cuando se sacrificó para salvarnos a nosotros, pero no quiso quedarse solamente en ese tiempo, para esas almas, en esa ciudad, sino que constituyó a todos sus apóstoles y discípulos, a los obispos y sacerdotes, como sus ministros. ¿Qué es un ministro? Viene de la palabra latina minus, que significa el menor o el que sirve. El ministro sagrado es el que sirve para hacerse intermediario entre Dios y los hombres, sacado entre millones de hombres para hacerse intermediario entre Dios y los hombres para las bendiciones del pueblo por medio del santo sacrificio de la misa, ya no en la cruz y de manera cruenta como en el Calvario, sino en el altar de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, bajo las especies de sacramentales de pan y de vino. Y por eso el sacerdote está constituido entre Dios y los hombres, y por eso el sacerdote ruega a Dios por los fieles, para que derrame bendiciones sobre sus familias, y por eso ofrece diariamente el sacrificio de la misa por vivos y por difuntos, para que Dios nuestro Señor tenga misericordia de las almas de los fieles, porque no es el padre Ángel o el padre Adrián o el padre Eric el que se sacrifica, sino que ellos le prestan la lengua, las cuerdas vocales, las manos consagradas, se las prestan a Dios para que en nombre de Dios se sacrifique a esta víctima sagrada que es nuestro Señor. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en estas manos consagradas del Señor que hacen bajar el cuerpo del Señor desde lo alto del cielo aquí a la tierra para bendición de todos? Bendito Dios que tenemos sacerdotes para que haya ese sacrificio que es agradable al Señor, porque es el mismo Cristo quien se hace presente en el altar y que ruega a Dios por nuestros pecados. Por eso al sacerdote
se le nombra alter Christus, que significa otro Cristo. El sacerdote hace las veces de Cristo en la tierra cuando está en el santo sacrificio de la misa, en el altar, y pronuncia las palabras de la consagración. Dice, hoc es enim corpus meu, es mi cuerpo, no el del Padre Ángel, no el del Padre Adrián, el cuerpo de Cristo. Por eso es tan grande tener sacerdotes que sacrifiquen en nuestro pueblo por nosotros, por nuestros pecados, para pedir bendiciones. Pero además, dice San Alfonso, el segundo motivo que es necesario que haya sacerdotes es para obtener el perdón de nuestros pecados por medio del sacramento de la penitencia, para tener el perdón de los pecados sacramental. Cierto es que nosotros podemos pedir perdón a Dios de todo corazón y hacer verdaderos actos de contrición. Acostumbrémonos a eso, a hacer actos de contrición verdadera, no de atrición. No solamente por el dolor o penas del infierno, sino por el dolor y pena por haber ofendido al Señor. Eso es contrición. Tanto que nos quiere Dios y nosotros tanto que le ofendemos. Dolor por haber ofendido al Señor, verdadera contrición. Pero si tenemos al menos atrición, si tenemos al menos un temor del infierno, a ser castigados, a no perder el cielo, cuando menos ese dolor vale para el sacramento de la confesión. Todos debemos de ir a confesarnos cuando tenemos pecado mortal para poder recibir al Señor, porque ese es otro de los primeros beneficios, el santo sacrificio de la misa, pero que recibimos el cuerpo inmaculado de nuestro Señor Jesucristo, pero que además nuestro Señor se queda presente con nosotros en el sagrario. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, dijo nuestro Señor. Y aquí se hace presente, y que es Domus Dei. Esta es la casa de Dios. Aquí está Dios presente. Y cuando nosotros le recibimos después de haber confesado nuestros pecados, y luego dice el sacerdote, ego te absolvo a peccatis tuis in nomine, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Yo quién? ¿El padre Pedro, el padre Juan, el padre Carlos? No, yo en nombre de Dios, y le presto mi lengua y mis cuerdas vocales y mi mano como sacerdote y ministro de Dios para que Él perdone los pecados. Qué dicha y bendición poder ser reconciliados con el Señor. Aunque hayamos pecado, Dios nos puede perdonar por medio del sacramento de la confesión. Y aunque sean muchos y muy grandes nuestros pecados, Dios nos puede perdonar por medio del sacerdote, por medio de la confesión. Qué dicha tan grande tener sacerdotes. Pero por otro lado y por fin, dice el santo San Alfonso que la tercer motivo o necesidad que tenemos de sacerdote es por los enfermos, para darles el sacramento de la extrema unción, los enfermos. Dice el apóstol Santiago, un libro que han quitado los protestantes de ese canon sagrado de las Sagradas Escrituras. Abran una Biblia protestante y no van a encontrar nunca la epístola de Santiago, cuando en realidad los católicos siempre hemos tenido esa epístola como algo sagrado y divina. La epístola de Santiago apóstol dice, donde se basa este sacramento tan excelente de la extrema unción. ¿Enferma uno entre vosotros? Llame a los sacerdotes de la iglesia y que oren sobre él, que le unjan con el nombre del Señor, y la oración hecha con fe salvará al enfermo y le perdonará. Si tiene pecados, se los perdonará. Lo elevará al Señor. Ahí está. ¿Alguien enferma gravemente entre vosotros? Llámele a los sacerdotes. Muy importante saber esto.
Si alguien está enfermo gravemente, llame a los sacerdotes para que vayan y le unjan con el óleo del Señor. Fíjense, me ha tocado a mí de manera personal dar la extrema unción a una misma persona 3 veces que se han puesto muy grave y se le da la extrema unción porque uno de los efectos de la extrema unción es también pedir por la salud del cuerpo, si es la voluntad de Dios. Y así que se ha recuperado esa persona y después de varios meses y años, otra vez se puso enferma y otra vez le fuimos a dar la extrema unción y se volvió a recuperar 3 veces así. Y ahorita actualmente tiene 101 años. Es la feligrés más grande de todo Trento. Si hay alguien entre que ustedes conozcan que venga a la Santa Misa tradicional de 101 años, pues entonces va a ser la otra más grande. Pero ella ha recibido 3 veces la extrema, al menos de mi parte. No sé, creo que otros sacerdotes le han dado 2 veces más. Pues uno de los efectos de la extrema unción es pedir por la salud física si es la voluntad de Dios, pero sobre todo y especialmente por la salud espiritual. Así que si tú estás enfermo gravemente, lo primero que tienes que hacer, sí, cierto, además de atenderte en lo físico, con los médicos, etcétera, pues también háblale al sacerdote. Así como pone los medios médicos y clínicos, también hay que poner los medios espirituales para que de esa manera tengas el auxilio y sobre todo el perdón de nuestros pecados. Para eso están los sacerdotes, para atender las necesidades espirituales, especialmente en gravedad. Por eso llamen al sacerdote. Cuando ustedes estén enfermos, es una obligación de todo cristiano llamar al sacerdote en enfermedad de gravedad. O cuando tengan un familiar, un amigo, una persona realmente que estiman, entonces díganle, oye, te traigo al sacerdote. No se dejen llevar por los respetos humanos que muchos piensan que porque va a ir el sacerdote ya quieren que se muera. No, al revés, lo que queremos es que esté bien en el alma, bien en el espíritu, y así hay que atender el alma y el cuerpo con el sacerdote también. Bueno, pero además, el sacerdote sirve para bendición de la sociedad. ¿Cuál es la profesión del sacerdote? Así como cuando, por ejemplo, el ingeniero o el arquitecto construyen edificios y casas y dejan todo muy bonito. Y el abogado en las leyes, en los derechos, y el maestro en la docencia, en la enseñanza, y así sucesivamente. Entonces preguntan algunos, padre, ¿y los sacerdotes y los de la vida consagrada, qué hacen? ¿En qué se profesionalizan? ¿Cuál es su oficio? Primero, la profesión del sacerdote es la oración por el pueblo cristiano, la oración y petición para que Dios nuestro Señor derrame bendiciones sobre ustedes. Lo que se profesionaliza en sacerdote es conocer más a Dios en la teología. Deo viene de la palabra griega Dios, el estudio de Dios. El sacerdote y la religiosa consagrada al Señor se dedican al estudio de Dios, especialmente en la oración. Ayer, precisamente que estaba bendiciendo una casa, el señor de la casa me preguntó, oiga, padre, ¿y como cuánto tiempo más o menos dedican a la oración? Porque está la vida contemplativa, estábamos hablando de las religiosas de España, que el día de ayer precisamente Monseñor Dávila fue a visitar presencialmente, allá andan su excelencia en Europa, miren lo paradójico, de misiones desde México a España, a Europa,
Digo paradójico o contradictorio, porque ellos fueron los que nos trajeron esta religión y ahora tristemente, ahora nosotros tenemos que ir a misionar para allá para llevarle los verdaderos sacramentos. Recen por esas religiosas, son 10. Bueno, ellas son de vida contemplativa. Más o menos entre 8 o 9 horas tienen que rezar. 8 o 9 horas de oración todos los días, más o menos. Y me preguntan, ¿y las de aquí? Las de la vida religiosa de aquí es diferente porque ellos son de vida mixta, o sea, contemplativa y activa, de las dos. Y la pregunta, ¿y como cuánto tiempo? Yo le dije 4, pero haciendo bien las cuentas, creo que son 6 horas al día. Y luego lo demás, a trabajar y a estudiar y a esto. Fíjense, las bendiciones que nosotros estamos teniendo aquí. Por eso yo puedo afirmar, creo que sí puedo decir, no temerariamente, sino con fundamento, puedo decir que Hermosillo no se va a quedar sin sacerdotes. Hermosillo no se va a quedar sin sacerdotes. ¿Por qué? Porque ustedes han ayudado a que haya seminario. Ahora están ayudando a que haya convento. El que se preocupa por en sacerdote, por los hijos de Dios, Dios se va a preocupar por sus propios hijos. El que da limosna al convento, a los seminarios, Dios le va a recompensar como con trabajo de sacerdote. Así dice las Sagradas Escrituras. El que da limosna a los sacerdotes, Dios le va a dar premio de sacerdote. De sacerdote. Fíjense nomás, porque están ayudando a la salvación de las almas, están ayudando a la gloria de Dios. Esas limosnas son las que verdaderamente valen para el cielo, valen mucho para el cielo, porque están ayudando a la gloria de Dios y a la salvación de las almas directamente. Por eso vamos a concluir y decir, ¿quiénes son los que deben de procurar las vocaciones sacerdotales y religiosas? ¿A quiénes les incumbe? ¿Quiénes son los responsables de que haya sacerdotes y religiosas? Así dice en el libro que leí ese tesoro del libro. Sacerdote, prepara tu relevo. Ahí viene esa pregunta. ¿Quiénes son los responsables de que haya sacerdotes y religiosos? Primero, el párroco, o sea, el sacerdote encargado de una iglesia y todos los sacerdotes, todos, porque con su vida, su ejemplo, su predicación y su doctrina van a despertar en el alma de algún joven o de alguna señorita ese deseo de entregarse más completamente al Señor, más enteramente a Dios, porque con su ejemplo, su doctrina, su predicación, su vida, están enseñándole a algún jovencito, a algún niño, a que acceda a la vida sacerdotal o religiosa. Antier, precisamente, o ayer, que habían tomado el hábito ya las hermanas novicias, una de ellas me dijo, Padre, quiera Dios que esta ceremonia mueva el alma de algunas señoritas para que entren al convento. Y le dije, mira, estamos en tiempo de guerra. Estamos en una guerra encarnizada, literalmente, contra el diablo, contra el modernismo, contra la herejía. Y a nosotros no nos tocó el esplendor. A nosotros se nos hace muy difícil tener congregaciones así, bien pobladas como en otros tiempos que fundaban, y en unos 5 años o 10 años ya estaban cientos de vocaciones y de religiosas y de seminaristas. Digo, no, nuestro tiempo es un tiempo muy difícil. Todos los tiempos han sido difíciles y tienen sus cruces, pero estamos en un tiempo literalmente de guerra. Y la guerra es a muerte. La guerra es así, hay que resistir. Y entonces Dios quiera que haya algunas almas consagradas
para que ayuden a que detengamos esa ira de Dios justiciero, para que detengamos un poquito ese castigo que está viniendo sobre nosotros y muchas almas. Dios quiera que haya algunos cuantos para que ayuden a resistir a esta feligresía, para que ayuden a tener más sacramentos, más bendiciones de lo alto. Así que los primeros responsables, sí, somos nosotros, los consagrados. Por eso van a estar escuchando cuáles son los medios, para qué sirven, por qué lo necesitamos, cuál es su excelencia y por qué, cómo debemos de trabajar por las vocaciones. Claro, pues es una responsabilidad primera. Pero, dice el libro, las segundos que son responsables de que haya vocaciones sacerdotales y religiosas son ustedes, las familias genuinamente cristianas, en que ponen en sus hijos esa gracia y esa bendición cuando son escogidos para un ministerio mucho más grande y alto, porque de las familias genuinamente cristianas es donde surgen los sacerdotes y religiosas y los héroes de la patria. Por eso, qué triste es que algunos papás no dejan a sus hijos seguir la vocación que Dios les está infundiendo. Qué triste es que obstaculizan la vocación de algunos de sus hijos para irse al seminario o al convento. Qué cuentas tan terribles le tendrán que dar a Dios. ¿Cuántas almas se hubieran podido salvar si hubieran sido ustedes generosos para con Dios? Porque el sacerdote, la religiosa, salva muchas almas. Y si decíamos que una persona que da limosna al seminario o al convento recibe premio de sacerdote, imagínense ustedes cuando das un hijo o una hija a Dios nuestro Señor en la consagración. Cuando un sacerdote, un obispo se fija en el alma de tus hijos, pues al revés, deberías estar contento, deberías estar contenta esa familia. Imagínense que sangre de su sangre, huesos de sus huesos, carne de su carne, salga un sacerdote o una religiosa. Por eso, la responsabilidad mayor es de las familias. Padre, es que yo ya no tengo hijos que puedan casarse, digo que ya todos están casados. Ah, bueno, pues entonces tendrás nietos. Pide a Dios por ellos y habla bien de la excelencia y necesidad que tenemos del sacerdocio y de la vida religiosa para que Dios nuestro Señor nos bendiga más. Y si ya no puedes nada, y si no tienes hijo y no estás casado y no tienes nieto y no tienes nada, entonces mucha oración y ayuda. Ayuda a estos proyectos que son realmente piadosos, directamente para la salvación de las almas y la gloria de Dios. Otras limosnas podrán dedicarse a otras cosas, ¿sí? Que son como causas nobles, pero la más noble de todas es el ayudar a los seminarios, el ayudar al convento, porque se ayuda directamente a la salvación de las almas y la gloria de Dios. Pues pidamos a Dios para que haya sacerdotes, para que haya religiosas, para que Dios nuestro Señor nos siga bendiciendo, sobre todo aquí en Hermosillo, que se ha caracterizado por ocuparse por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que Dios nuestro Señor derrame bendiciones sobre nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.